Recuerdo que fue un mes antes de que los militares atacaran a Río Negro. Mi papá me dijo que al día siguiente iba al mercado y que yo debía quedarme. Al día siguiente lo esperé en el camino que va a Chocó. Oscureció y él no apareció. Al día siguiente vi a una mujer que estaba cubierta de sangre y tenía la ropa desgarrada. Me dijo que habían matado a los hombres de Río Negro. Ahora ya no tenía padre. Yo diría que ese día morí por dentro. Cuando llegué a Iowa, yo estaba por cumplir 12 años. Estaba asustada, muy asustada. Claro que yo no entendía nada. Había mucha gente y no se parecía en nada a Guatemala. Wow. ¿Qué es eso? Clavel de Gran Central, Ese era... el que Ann se puso. Está bonito. Creo Yo que le también. gustaría. Es muy fácil disimular, tratar de vivir una vida normal, desenvolverte como si fueras una persona perfecta y nadie se da cuenta. La primera vez que vi a Denise fue en el aeropuerto de Guatemala. A ella le emocionaba mucho volver a tener una familia, pero muchas veces estaba callada. Lloraba y lo único que yo podía hacer era abrazarla. Era lo único que podía hacer. Esta es una de las primeras fotos tuyas en Guatemala. Dice que tengo 11 años, que soy dulce, servicial y cariñosa, pero que también me gusta tomar el pelo y que no expreso lo que siento fácilmente. Tendría 9 años cuando atacaron a Río Negro, como al mes de la muerte de mi papá. Era muy temprano en la mañana y mamá estaba dando pecho. Levanté la mirada y vi soldados en la puerta que cargaban armas largas en sus espaldas y llevaban botas. Llevaron a mamá frente a la casa y le pusieron al cuello un lazo corredizo. En todo este caos, ella me amarró la bebé a mi espalda. Me dijo que corriera y corrí. Me escondí y los vi reunir a las mujeres y a los niños. Les amarraron las manos atrás, se dirigieron a la montaña y después de un par de horas oí disparos, muchos disparos. Cuando llegué por primera vez aquí, mis padres me pusieron en segundo grado. Traté muchísimo de encajar en el ambiente. Algunos creían que yo era china y me llamaban Chink. Cuando contaba mi historia, me miraban como si me la hubiera inventado. Sí, como si yo fuera loca, como si tuviera una imaginación vívida.
Me encerraba en mí misma y no le decía nada a nadie, ni siquiera a la gente que conocía. Creo que empecé a sentirme como una típica adolescente americana en bachillerato. La conocí en una cita a ciegas. El resultado fue maravilloso. A ella le costó abrirse. Yo fui la primera persona a quien le dio su nombre verdadero, Dominga. Después de que nos casamos, ella se despertaba en la noche. Yo le preguntaba qué le pasaba y me decía que tenía pesadillas. Ella creía que las cosas que recordaba eran inventos suyos. Era tan terrible que no podía haber pasado. El señor y la señora Puerco Espín tuvieron su primer hijo. Él necesitaba un nombre. ¿Le llaman Lanza? No, Lanza sonaba muy violento. Vamos a llamarle Peluchín. Véanlo, mirarse en el espejo, ¿no es así? ¿Cómo te descubres a ti mismo? ¿Ves quién eres? ¿Ves qué nariz tienes? ¿La tuya es plana? La tuya es blanda. Trato de estar en paz conmigo misma, diciendo que todo está bien, que tengo a mi familia, que estoy bien, pero no funciona. Sterling, el mayor, tiene 7 años. Cuando él tenía 4 años me preguntaba lo que yo hacía a su edad. ¿Qué voy a decirle cuando tenga 9 años? No puedo decirle que masacraron a mis padres. Por fin hablé con Mary, mi prima, y empecé a contarle todo. Ella no ignoró nada. Me preguntó quiénes eran estas personas y por qué habían matado a mis padres. Me la paso con la computadora en Internet y comencé a investigar ahí. Lo único que Denise sabía era que habían matado a su papá y que al poco tiempo los militares se habían llevado a su mamá. Leí una página web que se llamaba Las Masacres de Rabinal y cuando la leí pensé que se parecía a lo que Denise había experimentado. Hubo un intercambio de correos electrónicos. Un día Denise me llamó y su voz le temblaba. Ella había recibido una llamada de un sobreviviente de la masacre de Río Negro que le dijo: te conozco, conocí a tu papá y a tu mamá. Tienes tías, tíos y primos que llevan años buscándote. 10 días después, tomamos un vuelo a Guatemala. Yo la acompañé como intérprete, prima y amiga. Yo solo quería pisar esa tierra, completar mis recuerdos, asegurarme de que no estaba loca. Yo nunca había salido de los Estados Unidos. Cuando empezamos, solo buscábamos a su familia. Queríamos encontrar su pasado. Pero al final, el asunto en que nos involucramos fue mucho más importante. Yo podía ver los valles, las montañas, las colinas. Podía ver a las niñas vestidas con ropa maya y me veía yo de niña con mi mamá. Ahí fue cuando supe que estaba en casa. Dominga, le damos la cordial bienvenida aquí en Rabinal, su tierra natal. Nunca me había sentido tan desorientada, pero estaba muy emocionada.
¿Quién era esta gente que quería verme? Mi familia. Todo el pueblo apareció. Todo el mundo estaba ahí. Aquí está Julia, que es Julia. Esa es Dorotea. Dorotea. Aquí está Mariano. Mariano, sí. Es el hermano de su papá. Matías. Aquí está Matías. Hermano de su papá. Sí, Es el hermano de Matías. su papá. Estaba flotando de alegría, de tristeza. Todo está pasando dentro de mí al mismo tiempo. Este es el monumento de los 70 mujeres, 107 niños que fueron asesinados el 13 de marzo. Aquí están todos los nombres de todos los que se murieron. Quería ver el nombre de mi mamá. Quería que ella tuviera algo así. Y encontré su nombre. Ella es el número 59. Estábamos ciegos ante esto. No sabíamos que habían asesinado a 170 personas. Todo me vino a la memoria. Me veía corriendo y me veía tratando de salvar a mi hermana, tratando de buscar dónde dormir, mantenerla caliente. Me escondí en las cuevas y subí bastante la montaña. Traté de mantener viva a mi hermana, dándole jugo de baya. Tenía tanta hambre que había días en que no podía pararme porque estaba muy débil. En la noche le hablaba mucho a mi hermana. Ella se puso muy débil y me acuerdo de cuando la enterré al pie de un árbol muy, muy grande en una colina. Cuando corría para salvarme, pensé que tal vez Río Negro sí había hecho algo malo. Era una niña y me pregunté por qué mataron a mi papá y a mi mamá. En 1981, el régimen militar de Guatemala lanzó una ofensiva militar en contra de rebeldes izquierdistas. Durante el conflicto armado, el ejército sistemáticamente masacró decenas de miles de civiles desarmados, la mayoría de ellos maya. Sobrevivientes se escondieron en las montañas. Muchos perdieron sus tierras.
Cerramos la puerta. Son fotos de sus varones. Ay, mira, él es más grande. Ya, sí. Él es que más mayor. Es este Sterling. Tyler. I have forgotten my language. Olvidé mi idioma y desearía que un día me despertara, recordara todo el Achi y sorprendiera a mis parientes. ¿Por qué? Pues sí, recuerdo todavía de que se murió, de que al final su papá, She misses your dad, her brother. I miss him Yo very también lo much too. extraño mucho. Siento como si hubiera pasado ayer. Cuando murió su mamá, ¿cuánto tiempo hasta que Dominga los encontró a ustedes? ¿Cuántos días? no sé, como 15 días. 15 días. No, 15 días. No, de No. 15 De 15 a 20 ¿Se días. recuerdan dónde enterraron a la nena? De Era bajo botella, un árbol. ustedes saben, si de acuerdo el domingo llorando como una noche aguantó el pobre. Ella. Sí, la hermana, una noche aguantó. Cuando se murió, estoy llorando. 8 días, estoy llorando. 8 días. You cried Dicen 8 que days. lloraste durante 8 días. Como ahora y Tengo 18 años llorando. You cried for 18 years. Cuando vinimos, creí que era para visitar de nuevo este país, pero no teníamos idea de cómo era la situación política. Eso inició una serie de dificultades que apenas están comenzando. Río Negro fue una de las 440 aldeas destruidas cuando el ejército invadió las tierras maya. El ejército consideraba a los campesinos maya como posibles colaboradores de los rebeldes. Buenos días, good morning. Denise Becker. Hola. Good morning. Morning. Es el esposo, Buenos días. Buenos días. Todos son de Río Negro. Estos son de allá todos. Boys swimming at the river. Sí. There's no girls. No hay Where was niñas. I? ¿Dónde estaba yo? En el río, dice. Los niños. Ah, las Las niñas. niñas. Ah, no. El pudor no se lo permite. Las niñas van por parte. Ah, nunca se tomarán una foto las niñas They would bañándose. never take a picture of the girls bathing. That would be very improper, especially for the priest. Eso en Miami. Aquí no. Aquí This is not Miami. se bañan cuando uno no sabe cuándo. ¿Verdad? Okay, the girls bathe when nobody knows. Esto es lo que está ahora anegado por esta altura, más o menos. Ahí está anegado. There's so much Muchas down. cosas han desaparecido. El gobierno quería construir la presa del Chisoy. La comunidad más resistente en este aspecto y más rebelde era la de Río Negro. Iban con la idea de amedrentarles, claro, para ver si podían salir, porque ellos se resistían. Ahí trabajó bastante el Comité Unidad Campesina, hablando de la dignidad del indígena, de la defensa de sus tierras y demás. Parece que eso interpretó el ejército que era como un caldo de cultivo también de la guerrilla. Y ahí es donde vino, de alguna forma, la sentencia de muerte para estos hermanos indígenas de Río Negro, ¿verdad?
Trato de pensar en Río Negro antes de que todo esto pasara. Papá me llevaba a pescar. Habían árboles de mangos y cocoteros. Me acuerdo de cestas llenas de peces plateados. Me acuerdo del mercado. A mamá le gustaba comprar. Ella olía la tela y a mí me encantaba el olor. Más o menos sé cómo ponérmelo. Cuando me lo probé, podía ver a mamá usándola. Y me gustaría mucho ser una mujer maya allí, normal. Rosendo. Sí, papá, es mi papá, sí. So what does it say underneath? ¿Qué dice abajo? Rosendo Sikh era de la aldea de Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz. Fue asesinado el 13 de febrero de 1982 en Sosok. Era campesino y pescaba. ¿Un pescador? Era un gran pescador. El corazón se me va a salir. Necesitamos la presencia de Dominga Sikh, por favor. Bienvenido. El corazón se me va a salir. Buenas tardes. Me llamo Denise Joy Becker y Dominga Sikh Ruiz. Mi nombre es Denise Joy Becker y Dominga Sikh Ruiz. Nací en Río Negro. Mi papá fue asesinado en la masacre de Chocó en 1982 y quiero muchas explicaciones de lo que pasó. La gente que asesinaron era inocente. Nunca me había visto como un activista político. Yo estaba contento con el status quo. Pero Denise constantemente me preguntaba del gobierno de Guatemala en esa época y ahora. Así que estaba tratando de deducir ciertas cosas. Cuando navegué por Internet, encontré información de cómo nuestro gobierno se había involucrado, de cómo la CIA había prácticamente derrocado el gobierno de turno en 1954. Era un gobierno democrático antes de la intervención y luego era un gobierno militar. Estados Unidos de América entrenó a militares guatemaltecos en las tácticas que usaron. Ya no había democracia. Mientras investigaba, me enfurecí de pensar que nuestro gobierno había ayudado económicamente al gobierno que había masacrado a toda esa gente.
Recuerdo cuando caminaba en la noche y me acuerdo principalmente de mi primo. Él fue quien me llevó al convento en Rabinal. Las monjas me llevaron al orfanato en la ciudad de Guatemala. Para contarles un poco la historia, todo tiene que ver con el poder de Estados Unidos de América, bueno y malo. No sé si la gente de aquí llegará a entender lo que pasó. A mí me cuesta creer lo que pasó. Si casi todos los norteamericanos supieran, pero no lo saben, y ese es el problema. Así que este tipo de educación es vital. Y me asombra ver que algo así esté pasando en el norte de Iowa. Creo que es absolutamente increíble. Sí, en Algona, Iowa. Denise regresa a Río Negro para la conmemoración de la masacre donde murió su mamá. Esta vez creo que vine como adulta. La última vez era una niña perdida. Después de 18 años estoy lista para regresar. El río desapareció. Ahora es un lago. Yo ni quiero tocar el agua. Mi hogar desapareció. Subimos hasta el lugar de la masacre. Hacía calor y el camino era largo, como 8 kilómetros por la ladera de la montaña. Casi todo el tiempo pensé en cómo debieron sentirse esas mujeres y niños. Fui al lugar de la masacre donde estaban haciendo sus rituales. Los olores me trajeron muchos recuerdos. Pensé que cuando mis padres lloraron por su gente fallecida, debieron hacer lo mismo. Pensé que si eso era ser parte de ese pueblo, que si lo era, a mí me gustaba. Ya malasya tahlo pagatahi kusakari kulari kukamawi kuwi chuachune matsa krah chuachune matkustun ay humul kamuchka ya bari humul kamuchi santola chuleu ya manare toko kanaslem ya rare toko kachulem ya manare juano toreten manasa tanehulem ya manasa tagalem ay toreten. Tengo una crema de ojos reafirmante. ¿Quieres un poco de esa crema? ¿Crema reafirmante para mí? Especialmente hoy. Yo sí. Nunca he usado crema reafirmante. Si quieres, te la pongo. Está bien. Dios mío.
Un tratamiento de Merle Norman. Es justamente Mira lo que hacia quería. arriba. ¿De resultados? Lo vas a sentir bien. Yo la uso porque se siente bien. El contorno se pone muy seco. Gracias. Ya me estoy sintiendo mejor. Yo también, aunque aún no me he maquillado. Soy Jesús Tecu Osorio. Soy sobreviviente y testigo ocular de la masacre realizado en Río Negro. A las 2 o las 3 de la tarde, ya solo había como dos o unos más, como 12 o 15 mujeres todavía. Cuando salí hasta allá directamente, entonces uno de los patrulleros quería matar a una señora, pero la señora no quería. Entonces la señora levantó una piedra y se la tiró a uno de los patrulleros. Y entonces el patrullero se enojó, tenía un machete en la cintura, le sacó y le zampó 2 machetazos a la señora en la espalda. Y como la señora tenía un bebé en la espalda, solo me di cuenta de que el bebé que tenía la señora en su espalda se cayó la mitad en el suelo y otra mitad se quedó prendido en peraje en su espalda. No tienes que repetirlo. Entendí. Le entendió lo que dijo. Pues aquí donde tiraron todos los restos. En ese tiempo la parte es de aquí y en la pared de la ¿cómo se llama? De la quebrada estaba manchado de sangres, pelos y carnes de seres humanos también. Esto me da tranquilidad. Le agradezco que me lo diga, aunque me duela. Sí, tanto como lo que decía hace rato, de que a veces nosotros, a veces no somos capaces para ver tantas cosas, tanto como ese día cuando fue la masacre. Pero lo que decía de que tanto en los árboles tiene más historias que nosotros, porque ellos, los árboles vieron todo y también la madre tierra. En 1999, la Comisión de la Verdad, patrocinada por las Naciones Unidas, declaró que actos de genocidio fueron cometidos en contra del pueblo maya. Más de 200.000 civiles muertos, más de 1,5 millones desplazados, violación, tortura, mutilación, con el conocimiento o por orden de las autoridades más altas del Estado. Se buscaba el exterminar el mundo indígena de este lugar. Queda ahí un interrogante de por qué tanta maldad y tanta muerte. Ciertamente prevalece aún en Guatemala ese racismo español, esta creencia bastante generalizada de que estos no eran personas como nosotros. Para el 2001, 20 comunidades maya habían hecho denuncias de genocidio en contra de los generales que dirigieron la guerra. Sobrevivientes también están demandando las exhumaciones de las fosas como evidencia para los casos legales. La memoria que tenemos todavía sobre las masacres nos motivó más para pedir justicia. Pero la justicia tiene muchos problemas. Hay más de 75 cementerios clandestinos. Dentro de esos cementerios clandestinos apenas se han logrado exhumar como 17.
Yo amo a mi papá y quiero que él y mamá estén enterrados juntos. Por eso acudí a la justicia. Estamos pidiendo que se ordene la exhumación y dentro de ellos la exhumación del papá de Denise y de los padres de Jesús Tecu Osorio y los familiares y paisanos del señor Carlos Chen Osorio. Creo que tendré que involucrarme políticamente para poder llegar a lo que necesito hacer. No descansaré hasta que se haga justicia. Eso sé que es mi derecho en los Estados Unidos. Denise decide testificar en el caso de genocidio. Estoy emocionada de estar involucrada en el caso de genocidio. De todo lo que he hecho, esto ha sido lo más importante. Nosotros, al igual que ese pueblo, queremos que los comandantes sean enjuiciados por homicidio. A los responsables no les va a gustar esto. La gente que causó esos problemas tenía otros cargos. Pero esa misma gente tiene el poder. Todavía existía un temor implícito. Usted será la testigo 54 que va a declarar en este proceso. Después de testificar, ¿correré más peligro si regreso aquí? En términos de los militares, mientras más alto sea el rango, las cosas se pondrán más tensas. Pero no creo que sea un riesgo muy significativo. Claro que la situación es un poco diferente a la que tendría si no testificara. Estoy un poco nerviosa con el caso de genocidio, pero mi testimonio es importante porque quiero solidarizarme con mi pueblo. Siento que dos mundos me están desgarrando. Creo que Denise no está segura de cuál es su lugar. Quiere un hogar y todavía no lo tiene, aunque haya encontrado su lugar de origen. No creo que se sentía cómoda como esposa de un típico norteamericano blanco. Yo no encajaba y ella quería encajar desesperadamente. No sé cuál va a ser la resolución. ¿Encontraste a la abuela? Mira quién está ahí, mira quién está ahí. Abuelo, abuelo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde está Denise? ¿Cómo está mi primita? Hola, Melody, ¿cómo estás? Bien, ¿Blaine vino? No, no vino. No podía tomarse unos días. ¿Qué le pasa a Blaine? Le está costando manejar mi situación. Dijiste que esta vez cuando volviste te deprimiste mucho. Sí, siento que poco a poco me estoy desmoronando. Cada vez que regreso quiero quedarme. Pero me siento mal porque mi familia está aquí y quiero criar a mis hijos aquí. ¿Crees que Blaine y tú lograrán resolverlo? No sé. Quiero las respuestas ahora y no me las pueden dar. Un mes después, la orden de exhumación es aprobada y Denise regresa a Guatemala. Que el día martes podamos encontrarnos otra vez con los restos de nuestros seres queridos, quiera Dios, y podamos después enterrarlos allá donde es su tierra y donde su gente le va a poder encender su candelita y hacer su oración. El miércoles ya pueden empezar a excavar, depende de qué encuentren, ¿verdad? Entonces, si miran que no hay nada, pues se va a terminar pronto, ¿verdad?
entonces tal vez no hay. Y me acuerdo que los antropólogos fueron corriendo allá a Shokok a mirar qué había sucedido, ¿verdad? Pero ya no encontraron nada. No. Creo que hablaban de que habían visto evidencia de que estaba la tierra removida, ¿verdad? Se ha corrido la máxima de que silencio y nadie diga nada, ¿verdad? Así les dijeron, o ustedes matan o ustedes mueren, el ejército. Y de suyo en todas las masacres, y creo que en esta también. Gente inocente se vio obligada a escoger entre su vida o... Y dice que la mayoría de la gente que estuvo involucrada en el incidente de Soso lamenta mucho lo que pasó y ha sufrido mucho por haber tenido que masacrar. Yo no lo creo ni los compadezco. Quiero que sepan que son mis enemigos y que voy a hacer algo al respecto. Todo esto me amarga. Entiendo que tenga su violencia interior de decir estos son enemigos y son los asesinos, ¿verdad? Pero yo creo que la mejor forma de decirles lo que son y es darles un poco la oportunidad. Cuando vine fue con la idea de que iba a enterrar a papá. Ahora no estoy segura y eso me preocupa. Eso es todo. Ha sido un largo camino. Me enteré de que les habían amarrado los pies, los habían arrastrado desde la aldea, por el río, por la milpa, el camino. Es un trecho largo para ser arrastrado vivo. Y es difícil imaginarse a un ser humano hacer eso. No llores, eso te daña el corazón. Dolor de corazón, sí. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Veía cómo habían sido asesinados y arrastrados. Nadie puede borrar eso de mi mente. Pero soy y me enseñaron a perdonar. Supongo que eso es lo que estoy buscando.
Cuando vi el primer hueso, mi primera reacción fue atragantarme, porque no sabíamos de quién era. Y si es Raúl, tal vez los señores que no están haciendo nada en este instante y si todos se vienen para acá. Lo que estamos viendo es una soga que le amarraron al cuello. Apretaron la soga usando un palo que ponen atrás de la soga y que al girar aprieta el cuello más y más hasta que eventualmente mata a la persona. Fue una manera muy organizada de asesinar a esta gente. Ellos no tuvieron compasión. Yo sufrí para sacar adelante a mis hijos, sufrí hambre y sed. Es como si no tuvieran humanidad. Cuando hayan exhumado los cuerpos de este lugar, llevarán los esqueletos al laboratorio para analizarlos. Y luego los abogados decidirán qué hacer con ellos. Yo diría que de 168 casos que hemos investigado, solamente como 3 fueron llevados al tribunal. Creo que los fiscales tienen miedo. En Guatemala, la cantidad de personas asesinadas es inmensa. 50,000 desaparecieron, 200,000 murieron. Apenas estamos empezando a investigar lo que pasó. La comunidad enterrará los cuerpos que fueron exhumados. Me encantaría estar ahí para despedirme de papá. Espero que él sepa que estoy luchando por él y que no murió en vano.
hace que cambies de opinión hasta que algo pasa para cambiarla. Yo me sentía muy amargada. Ahora tengo el cuerpo de mi papá y eso me hace sentir más tranquila. Me siento más valiente, más independiente. Así es como me enseñaron. El secreto que me dio mi mamá es hacer estos huequitos. ¿Los ves? Para que el agua entre ahí y todo se mezcle. ¿Sigues haciendo lo mismo? Aún debo comunicarme con los de Algona y otras comunidades. Me han hecho entrevistas, he hablado en la radio. Creo que apenas he comenzado. Lo que he empezado aquí va a ser un trabajo de por vida. Blaine y yo nos separamos, pero compartimos a nuestros hijos. Al principio fue desagradable, pero ahora nos llevamos mejor. Él quería que yo volviera a ser la de antes, la que estaba reprimida cuando nos casamos y no mostraba sus verdaderos sentimientos. Cuando regresamos de Guatemala, Denise quería tiempo para absorber lo que había descubierto. Eso la había abrumado y yo la presioné. Estoy decepcionado porque quería ver eso realizado. Quería involucrarme, quería un final feliz. Es asombroso que una guerra de hace tanto tiempo y de tan lejos todavía nos está afectando. Todavía sigue siendo un problema en Guatemala. Pero en cierta forma también separó a nuestra familia. En Guatemala. En Guatemala mi abuelo era sacerdote y cuando él rezaba a Dios, usaba esto. ¿Algunos de tus primos murieron? Perdí a muchos primos. Cuando mis padres murieron, cuando sus abuelos murieron, muchos de mis primos murieron con ellos también. ¿Cuántos primos te quedan? Quiero decir que tal vez tenga como 50 primos. Hay muchos. De hecho, hay un primo que se parece a ti. Todavía no he logrado aceptar a la Denise norteamericana y a la Dominga guatemalteca. No sé cuál es la explicación. Solo sé que quiero ser parte de ambos países. Necesito a Guatemala para sobrevivir. Denise regresó a Guatemala para enterrar a su papá al lado de su mamá. Mientras avanzan los casos de genocidio, los sobrevivientes de Río Negro y miembros del equipo forense continúan recibiendo amenazas de muerte. A pesar de los obstáculos, el pueblo maya continúa su búsqueda de justicia. Para obtener más información, visite la página web de ITVS www.pov.org.